2.826.376 migrantes venezolanos han hecho de Colombia su hogar. ¿Por qué migraron? ¿Cómo ha respondido el Estado y la sociedad colombiana? ¿Van a regresar o ya son parte de nosotros? 10 años de la respuesta colombiana a la migración venezolana. Es un podcast del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, donde conversaremos con algunos de los protagonistas que han estado al frente de este gran desafío de política pública e integración. En este episodio tenemos como invitado a Juan Francisco Espinosa, actual consultor de la Organización Internacional para las Migraciones, y con él conversamos sobre su gestión como director general, Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, entre 2020 y 2022. Quien dirigió la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, más conocido como ETPB. Bueno, Juan Francisco, muchas gracias por estar acá. Vamos a transportarnos al 2020. Pues en este momento coincidió su gestión con la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Qué implicaciones tuvo este contexto en la gestión migratoria de 2020, el año más crítico específicamente de esta pandemia? Bueno, primero que todo, mil gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Yo me volvería un poquito más atrás. Miren, yo era viceministro de Justicia y a fines del 2019 el presidente Duque me pidió, dada una coyuntura en migración, que si lo acompañaba en migración. Mis antecedentes en temas migratorios estaban asociados a temas de lavado de activos, a tráfico y trata de migrantes, porque había sido director de la UIAF, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia. Entonces, cuando llego a Migración Colombia, pues tenía un conocimiento, pero mi plan era más trabajar temas de tráfico y trata. Y obviamente en la función pública uno busca optimizar procesos. Yo no sabía mucho de la pandemia, francamente, y sonaba muy lejano. Cuando yo entré y empezaron como a decirme, bueno, jefe, ¿qué vamos a hacer con el SARS? Decía, bueno, ¿y el SARS? No, pues el virus de China. Bueno, el virus está en China, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Y pues fui muy inocente y esto empezó a caminar muy rápido. Ahí fue un momento muy interesante de la historia migratoria del país y de Migración Colombia y de mi trabajo, porque realmente las primeras medidas contra el COVID las tomamos nosotros. ¿Por qué? Porque el COVID no era una amenaza interna, era una amenaza externa, era exógena, venía de fuera del país. Entonces nos tocó empezar a restringir vuelos. La primera encuesta de salud la hicimos nosotros, obviamente coordinada con el Ministerio de Salud, pero ahí empezamos a recibir información clave para poder proveer al Ministerio de Salud. Toda esta historia muy rápidamente terminó en que tocó restringir vuelos, tocó cerrar el espacio aéreo colombiano, que fue una decisión compleja, tuvimos que cerrar fronteras y en ese fenómeno se nos afectaron muchas cosas. Una, el promedio diario de pasos de Venezuela a Colombia era de 55,000 personas diario. Esas personas no iban a poder pasar, pero muchas de esas personas tenían tratamiento médico. Entonces había, por ejemplo, en zona de frontera, en Cúcuta, personas que necesitaban pasar a diálisis renal diaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pero más importante, teníamos niños que estudian en Colombia y que todos los días pasaban en bus. Había un transporte que los esperaba en el puente, los llevaba a su centro de estudio. Y ustedes saben además que en Colombia la alimentación está vinculada a la educación. Entonces eran niños que no solo no iban a estudiar, sino no iban a comer. Ahí creamos un corredor humanitario. Ese corredor humanitario fue otro desafío gigante porque era escoger específicamente quién podía pasar y por qué. Y pasó una cosa de no creer. Se nos quedaron los colombianos atrapados en el exterior. Muchos niños jóvenes, tuvimos niños de colegio que estaban en el intercambio en Canadá, por ejemplo, y que se quedaron atrapados porque se cerró la operación aérea. Y teníamos muchachos en universidades que los empezaron a sacar de las universidades o que sencillamente el cupo de crédito o dinero se acabó. Entonces las familias empezaron a decir, oigan, ya él no tiene dónde dormir, ya tiene que abandonar el dorm o donde está habitando. Eso terminó en que terminamos montando una agencia de viajes informal que se llamaba La Milagrosa, porque realmente lo que hacíamos era buscar cómo traer a colombianos alrededor del mundo sin tener los aviones. El resultado fueron más de 500 vuelos y más de 54,000 colombianos que trajimos. ¿Cómo? Hablando con los gobiernos. Determinado gobierno necesitaba llevarse su misión diplomática desde Colombia,
Listo, autorizamos el ingreso del avión, pero si el avión viene lleno. ¿Cómo así? Sí, necesitamos traer colombianos. Bueno, está bien, reciprocidad, tan. En otros casos, pagando los cupos cada uno de los viajeros. Entonces, eso implicó otro movimiento migratorio importante. Y recuerden que hubo un capítulo especial de los cruceros. La gente que se embarcó en cruceros, pues Colombia no era muy intensivo en cruceros, no lo es, pero empezaron a dar vuelta a los cruceros por el hemisferio y nadie los quería recibir. Y no los querían recibir porque las morgues de los cruceros estaban saturadas, tenían cadáveres que no estaban tratando de manera adecuada en algunos casos y tenían el virus latente, y nosotros lo que estábamos buscando era demorar el ingreso del virus a Colombia. Entonces fue una época muy interesante. Se detuvo el tránsito hacia el Darién, pero quedamos con haitianos atrapados. Piensen que quedamos con haitianos, por ejemplo, en Pupiales, en Ipiales, en la frontera con Ecuador, que no tienen las capacidades para albergarlas. Y pues eran personas que querían moverse, pero no se podían mover. Entonces fue un momento bastante particular que tuvo impactos en todo sentido, pero sin lugar a dudas unos desafíos migratorios bien interesantes. Quizás un poco después de este tránsito tan difícil que fue el COVID-19, el instrumento que más se utilizaba en el momento fue el permiso especial de permanencia, el PEP, que tuvo más o menos unas 9 versiones. Y justo después se crea el ETPB, que quiero preguntar por qué se crea este estatuto y en qué se diferenció de estas políticas que ya se utilizaban para regularizar un poco la población migrante. Mira, lo primero es que el PEP fue un esfuerzo extraordinario. Yo creo que fue un invento muy positivo que se dio en un momento que se necesitaba, pero que tenía una vocación distinta. El permiso especial de permanencia se hizo pensado en un término más corto, en una solución más corta. Un poco lo que se hizo fue cómo protegemos a la población migrante en un espacio temporal reducido mientras se solucionan las cosas. Por eso el PEP tenía un término de renovación de cada 2 años, por ejemplo. Ese PEP buscó de manera bien intencionada generar integración y generar inclusión. Lo que pasa es que en su naturaleza no tenía respaldo biométrico y era una impresión. Es decir, los PEP se imprimían en papelerías y la persona directamente lo podía hacer. Eso generó que, por ejemplo, el sector financiero le costara mucho trabajo aceptar el PEP para productos financieros, porque decían, yo no tengo con qué cotejarlo y no hay una biometría que me permita precisamente verificar que esta persona es quien dice ser, por ejemplo. Entonces, yo hice un par de renovaciones del PEP, pero lo que empecé a ver es que el porcentaje de irregularidad empezó a ganarle al porcentaje de regularidad. Entonces, la curva que venía mejorando en términos de regularización gracias al PEP se invirtió y ya íbamos en el 53% de irregularidad. Y matemáticamente, si tú tienes que hacer renovaciones cada 2 años, pues nunca vas a tener una renovación del 100%. Entonces, la base se va a deteriorar. Entonces, cada día había menos PEP renovados. Pero fuera de eso, cuando hacíamos algunas verificaciones, encontrábamos que había muchos PEP falsificados. Lamentablemente hubo una red detrás que abusó del Estado colombiano, que abusó de la gente y empezó a emitir unos PEP en papelería totalmente falsos. Entonces, la gente actuaba con la convicción de que tenía un documento auténtico y no lo era. Entonces, dada toda esa situación, definitivamente necesitamos hacer algo muy distinto. Y una de las cosas que hicimos fue precisamente sentarnos con el sector financiero y sentarnos con Asobancaria y con los bancos a decirles, oiga, ¿por qué no hay mayor inclusión financiera en Colombia? Y la respuesta era porque no es un documento con el cual nosotros podamos cotejar. Cuando un colombiano va a buscar un producto financiero, nosotros tenemos interfaz con la registraduría y podemos verificar que efectivamente es la persona. Esto no existe para la población migrante. Ok, si nos inventamos un documento que tenga biometría y que tenga forma de verificación, ¿ustedes se comprometen a generar mayor inclusión? Sí, listo. Nos vamos a ver más adelante entonces. Hecho el tema. Y lo segundo, súper importante, el presidente Duque lo había anunciado en campaña, que él quería hacer un proceso de regularización, incluso mencionó un estatuto temporal. En mi caso personal, la pandemia nos aceleró la crisis, porque recuerden que muchos de los venezolanos en Colombia, por su dependencia a los mercados informales, tienden a ubicarse en las grandes ciudades. Y la dependencia a los mercados informales está asociada a que haya un comercio. Y ese comercio depende de que haya gente.
como hubo el close out, como hubo ese cierre que nos confinó a todos, pues ese mercado se deprimió totalmente. Entonces esas personas que vivían del día no tenían cómo conseguir sustento. Y muchas de esas personas estaban en pagadiarios. Y en el pagadiario, si no se paga la noche, no hay dormida. Y eran familias. Entonces los colombianos estábamos viendo cómo en las calles había familias de venezolanos con niños aguantando frío, pidiendo ayuda. Y el actuar del colombiano, que es de sobrereacción y de altísima solidaridad, incluyéndonos a nosotros, incluyéndome a mí como director de migración del momento, era salir rápido a regalarles chaquetas, sacos, mercado. Pero pues claro, eso servía para ese día, pero no más que para ese día. Entonces, dada toda esa situación, recuerdo que esto vino después de un viaje que yo tuve a Pamplona, porque entre Pamplona y Cúcuta había demasiados caminantes, demasiados niños, y una cosa muy, muy bonita y muy rara, había muchas mandarinas. Había mucha gente vendiendo mandarinas, y yo que iba en una patrulla de migración, lo que hacía era parar a comprar mandarinas y a regalar mandarinas. Y llegó un momento que se me acabaron las mandarinas, no había más mandarinas. Entonces, cuando regresé a Bogotá, recuerdo que reuní al equipo y les dije, mire, estamos haciendo un trabajo muy mal hecho. Mal, esto está muy mal, esto no puede seguir pasando en el país, esto hay que repensarlo. Y el equipo me dijo, pues, director, hay un tema que tenemos que podría funcionar. Le dije, bueno, vamos a explorarlo, y de ahí empiezan a hacer el estatuto temporal y todas las ventajas que creo que tuvimos. ¿Te interesa lo que sucede en Venezuela y esto cómo afecta a Colombia? Ahora en la Universidad del Rosario puedes inscribirte en estudios venezolanos. La cátedra del Observatorio de Venezuela, que aborda temas políticos, económicos, militares y de la relación bilateral. Ingresa a la página de la Universidad del Rosario y dirígete a Educación Continua. Justamente hablabas de la integración económica y creo que eso demuestra que el ETPB ha sido una de las políticas más ambiciosas realmente de Colombia, que inició desde la virtualidad, que es algo muy particular. ¿Cuáles fueron estos principales desafíos y ventajas que ofreció este enfoque? Yo creo que en términos generales a nosotros la pandemia y el confinamiento y las restricciones de la pandemia nos obligaron a dar saltos que no los hubiéramos dado, francamente. Entonces nosotros tuvimos que incluir una fase virtual en el estatuto, no porque tuviéramos una mente privilegiada, sino porque no había otra forma. Y era un tema de cómo hacemos para hacer un proceso de documentación masivo en donde no puede haber filas, en donde no podemos meter tanta gente en una oficina. Entonces eran demasiadas restricciones y por supuesto la respuesta era pues la tecnología. Entonces la primera fase del estatuto, el estatuto tiene muchas claves internas. Una de ellas es que siempre van a encontrar el color amarillo, azul y rojo. Ese color amarillo, azul y rojo precisamente lo que hizo fue combatir el miedo frente a una venezolanización, si me permiten el término, porque siempre había colombianos que decían, uy, pero entonces ahora esto se va a volver Venezuela. No, esto es Colombia abrazando gente. Entonces siempre lo tuvimos en clave amarillo, azul y rojo. El amarillo representó la etapa de preregistro, la etapa virtual, y ahí el miedo era, ¿qué tal que los sistemas colapsen? Que es lo que muchas veces pasa. Llevamos a virtual algo y la cantidad de solicitudes colapsa en el sistema y sale mal. Entonces el desafío era, ojo, porque cuando sean las 0 horas vamos a tener miles de personas intentando esto. Y el segundo desafío va a ser, ojo, porque hay personas que no saben manejar un dispositivo electrónico. Entonces hubo toda una red, tanto de voluntarios como de personas pagadas por la cooperación, ayudando a diligenciar esos datos. El primer preregistro, acuérdense que el estatuto se anuncia en febrero, el decreto es de marzo, su entrada en vigencia es mayo, y ahí arrancamos a hacer los preregistros con tesoros ocultos como la encuesta de caracterización socioeconómica para tener algo de información mejor que nos orientara en políticas públicas, por ejemplo. Entonces, la tecnología papel central, no por voluntad, sino por necesidad. La misionalidad, digamos, de Migración Colombia, en su momento el ETPB, digamos que traspasó un poco esa misionalidad. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Qué retos tuvo para Migración Colombia la implementación del ETPB? Y también cómo fue la articulación de migración con otras entidades del Estado. Hoy en día yo creo que pues yo fui muy afortunado, y fui muy afortunado porque este fue un proyecto del corazón del presidente Duque. Y eso implicó que él me empoderó, y me empoderó fue que yo iba al Consejo de Ministros
y que los ministros eran mis compañeros que me tenían que apoyar en esta tarea y esa era la instrucción del presidente. Entonces eso hace que pues los compañeros de gobierno digan esto es un tema que hay que ponerle atención y además fue un tema que se fue llevando el corazón de las personas y del propio gobierno porque fue un proyecto demasiado bonito y que no tuvo distinción política ni una bandera política. Entonces yo creo que también los seres humanos buscamos hay veces espacios como de calma, como de proyectos bonitos, inspiradores que no estén asociados a un color o una bandera. Lo segundo, en ese sentido, es que este fue un proyecto en el cual hubo actores transversales que lo acompañaron de manera permanente, que esto requería una organización total, todo el tiempo que alguien colaborara en cada uno de los sentidos y tuvo un seguimiento permanente. Y tuvo una estrategia, es decir, cuando nosotros anunciamos el estatuto, que precisamente se hizo en el mes de febrero, nosotros ya teníamos toda una estrategia que incluyó la comunicación. Y la comunicación no solo era a Colombia, era a Migración Colombia. Porque una de las preocupaciones era cómo hacemos para decirle a los funcionarios de la organización que van a hacer más trabajo por la misma plata y que fuera de eso se van a tener que salir de una visión de law enforcement o de cumplimiento de la ley. Las autoridades migratorias normalmente están encasilladas en un law enforcement o en un cumplimiento de la ley y llevarlos a hacer una labor humanitaria es un poco desconcertante. Entonces, eso es desconcertante tanto para el migrante como para el accionista interno, para el funcionario. Entonces, tocó hacer todas unas sesiones de explicación de por qué esto era importante y por qué tener corazón no nos hace más débiles. Es decir, tranquilo que tu visión de law enforcement no se va a dañar cuando tú muestras que tienes corazón y que puedes hacer las cosas bien y que puedes abrazar a un niño que lo necesita. Digamos que mencionaba como un poco la estrategia al interior de la organización. Hablando de la estrategia de comunicación hacia el exterior, digamos que fue muy visible una comunicación directa con la comunidad venezolana, sobre todo a través de Facebook Live en ese momento. ¿Cómo fue el proceso como de establecimiento de esta estrategia y cómo fue obtener ese canal directo con la comunidad venezolana? ¿Cuál era la importancia que ustedes veían detrás de eso? Mira, en términos generales y como reflexión de lo público, es que cada vez que uno como funcionario público no habla claro, no comunica de manera correcta y se inventa más y más trámites, con la fiel y leal convicción de que lo que está haciendo es, digamos, buscar transparencia y evitar corrupción, muchas veces el resultado es que se eleva la tarifa de la corrupción. Entonces, lamentablemente, cuando uno no está hablando claro y cuando uno no está dirigiéndose directamente a las personas que deben hacer un trámite, pues hay organizaciones criminales y hay bandidos y criminales que sí empiezan a hablar, pero empiezan a hablar a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, empiezan a decir, oye, eso del estatuto tiene costo. Tú no lo has pagado, por eso no te ha salido. Oye, no, mira, tienes que contratar a una persona que eso te lo saca rapidito. Oye, no, te conseguimos un cupo más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, yo tuve, como estábamos con las restricciones de la pandemia, tuve que hacer un Facebook Live con Ángela Orozco, que era la ministra de Transporte, que me dijo, Juan, tú estás a cargo de este tema, necesito que salgamos juntos a esto. Yo, francamente, no tenía mucha idea del tema. Cuando salí y cuando vi como el funcionamiento, dije, no, esto está buenísimo, esto hay que implementarlo. Entonces me comprometí con el pueblo venezolano en Colombia a que iba a hacer un Facebook Live semanal. El jefe de comunicaciones me dijo que me había enloquecido, que eso era insostenible, y le dije que no, que lo íbamos a hacer y que lo íbamos a lograr, y en efecto lo hicimos. Casi me enloquezco. Y él también. Él también, pero fue muy apasionante para el equipo, porque al final teníamos unos números que no los tenía nadie en el gobierno nacional. En términos de participantes, de reproducciones y de preguntas, un Facebook Live era un espacio de más de 3.000 preguntas. Preguntas desde ¿me puedo casar? Hasta ¿puedo sacar una licencia de conducción? Unas cosas muy bonitas y muy dicientes, en donde ese pueblo venezolano grababa los segmentos. Y cuando tenía un problema, decía, mira, no me puedes decir eso porque mira que el director dice que eso no es así. Entonces había como videos corticos en donde ellos con eso peleaban con el sector financiero, con eso iban a donde el cura que les aceptara, donde el notario, etcétera. Entonces,
Realmente fue muy bonito, pero muy esclavizante, porque si lo dejábamos de hacer, pues empezaba a levantarse la voz de por qué no están comunicando, acaso qué está pasando, hay algo que no nos quieren contar. En esa, ya de manera pues más informal, les cuento que en algún momento dije, oiga, pero la gente está trabajando y no está viendo los Facebook Live, hagamos uno de noche. Entonces hicimos uno de noche, eso me lo aguantaron una sola vez. Después me dijeron, no, jefe, esto no puedo, esto es inaguantable, llegamos a las 3 de la mañana a la casa todos, esto no se puede, entonces está bien. Y empezamos a hacerlos a nivel local en todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para que también la gente de los municipios viera y oyera este cuento. Entonces empezamos a viajar por todo el país y entregábamos documentos, hacíamos procesos de preregistro, hacíamos biometría, armábamos brigadas de vacunación contra el COVID, inclusión financiera, todo, e incluíamos un Facebook Live desde allá. Incluso en una de las entregas masivas lo hicimos pues aquí en la entrega masiva del Movistar Arena. Desde allá transmitíamos Facebook Live y tenía su atractivo, o sea, era interesante para la gente y para nosotros, pues muy bonito porque es una herramienta muy poderosa, pero muy peligrosa porque salen muchas preguntas y hay que reaccionar muy rápido. Entonces, para mí fue muy interesante y pues sí, muy duro porque era un día muy, muy pesado, lo recuerdo. Quizás otro de los rasgos característicos que tuvo la implementación de este estatuto fue la publicación de datos en tiempo real. ¿Por qué se decide asumir esta estrategia como de transparencia total y, por supuesto, cuáles fueron las ventajas y los retos que tuvo esta implementación? Eso tiene dos explicaciones, una general y es que yo soy un convencido de que la gestión pública tiene que ser transparente real. Y transparente real no es ir a una rueda de prensa cada X tiempo, sino transparencia real es mostrar los datos para que la gente pueda usar los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que los centros de pensamiento puedan hacer su trabajo. Eso quiere decir que los entes de control puedan hacer su trabajo y que en general la ciudadanía pues pueda decir esto está bien o esto está mal. Que el dato salga mal no es el problema es por qué el dato sale mal. Entonces yo sí creo que como país y como sociedad y siempre la función pública tiene que ir hacia la publicidad de datos, ojalá en tiempo real. En este caso no era excusa no hacerlo. Pero además, cuando lanzamos el estatuto, hubo una negociación un poco inequitativa con el presidente Duque en donde él me dijo, bueno Juan, ¿cuántos documentos va a entregar? Y yo, pues de pronto con mucho optimismo dije 1 millón. Entonces me dijo, listo Juan, 1 millón y empezamos a hacer el seguimiento que es semanal. Ok, esa fue otra presión. Esto implicó que yo tenía todos los días llamada a las 5 de la tarde con todo el equipo nacional para que ellos rindieran parte de cuántos preregistros, cuántas biometrías, cuántas entregas, qué novedades. Esto era todos los días a las 5 de la tarde. Hubo momentos en que no me quisieron mucho y yo no lo rebajaba. Estando en el exterior, me conectaba o si no alguien lo tenía que hacer y tenía mi reporte propio en Excel y lo discutía. Esto no me da, sí me da. Entonces la razón de ser fue, uno, transparencia, y que fuera público, y dos, pues la forma de cumplirle la meta al presidente que finalmente, a Dios gracias, se logró. ¿Te interesa lo que sucede en Venezuela y esto cómo afecta a Colombia? Ahora en la Universidad del Rosario puedes inscribirte en estudios venezolanos. La cátedra del Observatorio de Venezuela que aborda temas políticos, económicos, militares y de la relación bilateral. Ingresa a la página de la Universidad del Rosario y dirígete a Educación Continua. Quisiera volver un poco al punto de la comunidad venezolana y cómo fue construir estos lazos de confianza. Y quisiera saber su opinión sobre el impacto del PPT en la vida de los migrantes. ¿Realmente ha cumplido con las expectativas con las que se creó este instrumento en la vida diaria de esta población? Esa es una pregunta un poquito más compleja. Por lo siguiente, miren, el Estatuto Temporal de Protección, siempre lo dijimos, es una obra de infraestructura y es una llave, pero no garantiza que pasen cosas, porque eso requiere unos esfuerzos adicionales. Por un lado. Por otro lado, la regularización no puede ser el instrumento que garantice derechos. Los derechos existen per se, haya regularización o no, es decir, el respeto a la vida, a la salud, a la educación de una persona no puede depender si tiene una condición regular o irregular. Lo que pasa es que la regularización, en este caso el estatuto, es un acelerador.
y tiene que generar un avance más rápido y una mayor garantía de derechos. Lo duro fue en principio regularizar. Yo creo que Colombia tiene que sentirse muy orgulloso y todos los que participamos en este proceso, que fuimos miles de personas, tenemos que sentirnos orgullosos de haber hecho un proceso tan grande en tan corto tiempo y en circunstancias tan difíciles. Pero ese es el punto de inicio. De ahí en adelante viene un proceso mucho más complejo que es el de la integración. Entonces, como llave de acceso, yo creo que el estatuto temporal es revolucionario. Y tiene muchos tesoros. Primero, una cobertura de 10 años es absolutamente generosa. Esa discusión fue gigante, pero logramos 10 años. Segundo, es un documento que dignifica. Cuando uno ve la foto de ese carnet, de ese documento, es un documento bien hecho, bonito, hecho con gusto, y es un mensaje para la persona. Es un mensaje en donde se dice, hey, tú eres bienvenido a este país, tú tienes derechos y tienes deberes, pero puedes exigir ambos. Entonces, bienvenido a un nuevo resurgir, a una segunda oportunidad. Eso es un mensaje muy, muy poderoso. Claro, de ahí en adelante como sociedad nosotros tenemos que avanzar y mejorar y no podemos desfallecer. ¿Y esto qué quiere decir? Pues hombre, si cuando tuvimos la cédula de ciudadanía nueva acá en Colombia, en algunos lugares nos decían, no, regáleme la otra, déjeme ver la otra. Pues imagínense ustedes con un estatuto temporal que la gente no conocía, pues era totalmente posible que un cajero de un banco dijera, no, yo esto no se lo recibo. Total. Entonces, esto es un esfuerzo que requiere persistencia en el tiempo. Hoy tiene que seguir dándose el esfuerzo. Esto es un tema que nos corresponde a todos. Es decir, no, momentico, esto es un documento válido, hay que avanzar. ¿Dónde están los problemas? No, tenemos problema, yo me acuerdo, licencia de conducción en Soledad Atlántico. Pues hay que irnos para Soledad a solucionar el problema porque no puede ser que nos pase eso. No, tenemos en Chachagüí un tema, pues nos tenemos que ir a Chachagüí a solucionar el tema y así en todo el país, pero es un tema que nos cuesta tiempo y que es normal que nos cueste tiempo. Entonces, como garantía y como puerta de entrada, me parece que es un esfuerzo extraordinario y Colombia tiene que sentirse orgulloso. Como proceso de integración nos falta mucho y es un tema de tiempo y dedicación. Me voy a salir un poco de la conversación del pasado para irnos un poco hacia el futuro. Migración Colombia es una institución relativamente joven que ha enfrentado y que seguramente seguirá enfrentando contextos migratorios complejos. ¿Qué requiere esta institución para hacer frente a esos desafíos que presenta la movilidad humana en esta región? Miren, esa es una organización, una entidad muy bonita. Es una entidad nueva que ha sido bien dirigida. Es decir, ha tenido la fortuna de tener directores estables y directores que han sembrado y que han sido personas muy positivas. Es una organización que tiene un perfil de cumplimiento de la ley. En su origen, ¿sí? Y en muchas de las personas que trabajan ahí. Eso hace que sea una organización que deba estar liderada desde el ejemplo. En el caso mío, yo desde el primer día que entré me puse el uniforme. Y me lo quité el día que salí de la organización. Todos los días con uniforme. ¿Por qué? Porque esa es una forma en la cual uno transmite ejemplo y transmite que uno es parte de una fila grande. No importa dónde esté uno en esa fila, pero uno es parte de esa fila. Eso es importante en ese tipo de organizaciones. Esa organización tiene gente maravillosa. Tiene gente con unas capacidades impresionantes. Tiene personas que pueden detectar un pasaporte falso con solo tocarlo, con solo leerlo. Ya saben que el pasaporte no es real. Que tienen capacidades de detección de tráfico y trata de personas inmediatas. O sea, realmente es unas capacidades extraordinarias. Entonces yo creo que es una entidad que toca seguir apoyando. Es una organización que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Yo, por mi trabajo, viajo por el mundo de manera permanente y comparo y corrijo y digo esto está mal, esto está mal, esto está mal, y puedo decirles que el nivel de Migración Colombia es un nivel bastante alto, bastante positivo. ¿Hay cosas que mejorar? Claro, siempre vamos a tener que mejorar cosas y de eso se trata la vida. Entonces yo creo que es una organización que tiene con qué, que tiene un personal positivo, pero que hay que seguir formando día a día, capacitando, incrementando capacidades, no dejando que se desactualice y siempre teniendo claro que ser una entidad que busca la seguridad de un Estado no quiere decir que no pueda respetar los derechos humanos y tener una mano amable y cálida cuando una persona lo necesita. Durante estos últimos 10 años, Colombia ha sido reconocida o es reconocida internacionalmente
por la política, digamos, migratoria, sobre todo frente a la migración de venezolanos a Colombia. Y uno de los mecanismos o de los elementos que ha permitido esa respuesta ha sido la voluntad política de gobernantes y de las personas que toman decisiones sobre la política migratoria. ¿Cómo evalúa usted esa voluntad política en los últimos 10 años? Miren, yo creo que este no es un país racista. Yo creo que este no es un país xenófobo. Yo creo que este es un país en el cual nosotros estamos más cerquita de lo que creemos y estamos más unidos de lo que pensamos. Nosotros no nos formamos con procesos migratorios fuertes. Entonces, por ejemplo, uno ve la Argentina y la Argentina está acostumbrado y en su ADN está los procesos migratorios y el tener diversidad de nacionalidad. Nosotros no. Entonces, cuando Colombia pasa de tener 50.000 venezolanos a casi 2 millones, pues es un boom muy fuerte y es un impacto fuerte y eso es un impacto que hay que entenderlo en las personas en donde dicen, ¿qué pasó aquí? Y hay que ayudar al pueblo y hay que ayudar a Colombia a entender qué pasó y yo creo que eso fue un trabajo que hicimos. Empezamos a hablar muy abiertamente de migración y creo que nuestros gobernantes siempre lo entendieron y lo han entendido. Yo creo que las medidas del presidente Santos en términos migratorios fueron muy positivas y las medidas del presidente Duque también fueron muy positivas. Yo no veo que nosotros tengamos, digamos, una política intermitente en términos migratorios. Yo creo que este gobierno, por ejemplo, ha dado continuidad a muchos esfuerzos en temas migratorios, pensando no en temas políticos, sino pensando en decisiones correctas. Entonces yo creo francamente que nuestros líderes políticos sí tienen una visión de protección migratoria, de entendimiento y un pensamiento de diversidad humana y un pensamiento de que quizá la forma más absurda de discriminar es la nacionalidad o una frontera. Eso no nos hace mejores ni peores. Pues somos seres humanos al fin del día con circunstancias de felicidad, de tristeza, de horror, de muchas cosas al tiempo, pero pues seres humanos al fin y al cabo. Ahora quisiera preguntarle un poco, ya quizás fuera del gobierno, ahora que se desempeña como funcionario de la OIM, ¿cómo percibe precisamente este panorama migratorio regional y cómo impacta y cómo seguirá impactando a Colombia? Miren, el ser humano se mueve y se mueve por naturaleza. Y esto pues es la historia de la humanidad. Esto siempre ha pasado y va a seguir pasando. Creo que hay historias de migración que nos ponen felices. Entonces, cuando un amigo, una amiga, un hijo o un familiar se van a estudiar y aprender cosas en el exterior y a ser infinitamente felices, es motivo de alegría. O cuando sale una oportunidad laboral, o cuando quiere pasear, o cuando es una oportunidad deportiva, cultural, lo que sea, eso va a seguir sucediendo. Yo creo que es importante que mantengamos abierta la conversación y la discusión. Yo creo que la migración uno debe equipararla a una casa. Entonces, claro, no nos gusta que alguien entre a la casa sin autorización y pues no nos gusta que alguien entre a la casa y haga algo para lo cual no lo invitamos, pues eso es normal. Pero eso no quiere decir que esa persona sea mala o no. Con esto lo que quiero decir es que creo que en los gobiernos tenemos que seguir conversando y entendiendo que somos seres humanos con movilidad, que eso va a seguir sucediendo y que la realidad del mundo nos va a llevar a una mayor movilidad y nos va a llevar a una mayor movilidad por las necesidades, por ejemplo, de mano de obra. Entonces, cuando estamos trabajando en el metro de Bogotá, por ejemplo, pues se necesita personal extranjero altamente especializado porque aquí puede que no haya un especialista en esa materia y está bien que venga y desarrolle su labor. Claro, tiene que hacerse de manera adecuada con los permisos, etcétera, etcétera, porque es nuestra casa, me parece perfecto. Pero también puede que mis sueños estén en otro país y yo tengo que poder ir a ese otro país con el cumplimiento definido de los requisitos. Entonces yo creo que el tema migratorio no va a parar, el tema migratorio va a estar ahí, va a estar constante y hoy en día veo una fuerza extraordinaria y espectacular de migración intrarregional. Es decir, hoy yo veo mucho interés en relacionarnos con el vecino, en tener oportunidades con el vecino, en movernos para ciertas cosas, en tener esquemas de migración circular. Entonces voy, trabajo con estacionalidad y vuelvo, o voy y hago ciertos trabajos y vuelvo. El teletrabajo está cambiando muchas cosas, los trabajos remotos, los desarrollos tecnológicos, en fin, esto va a seguir moviéndose y me parece importante que nunca perdamos de vista que son personas. Yo creo que una de las críticas mayores que siempre he tenido es que hay veces en las discusiones de migración
uno siente que están hablando de muebles o de seres inertes. Y uno dice, oye, para un momento porque de lo que estás hablando es de una persona, como tú. Entonces, hablemoslo en esos términos y busquemos soluciones y mecanismos que permitan que las cosas pasen, porque la migración solo enriquece. Y ustedes lo han visto en muchísimas ciudades cosmopolitas del mundo, en donde el hecho de que haya migración enriquece la gastronomía, enriquece la cultura, enriquece el deporte, enriquece la vida, alegra la vida. Entonces la migración es eso. La migración es cómo, de una manera organizada, permitimos que pasen cosas y crecemos juntos. Para finalizar, yo quisiera ir a un área más íntima, digamos, si se puede decir así, con la última pregunta, y es ¿cómo ha impactado en su vida la experiencia que ha acumulado en temas migratorios? Wow, bueno, a ver. Miren, yo tuve la fortuna de conocer el país gracias a Migración Colombia. Es decir, con mis trabajos anteriores, públicos y privados, o sea, he tenido que viajar, pero con migración yo tuve que ir a sitios a los cuales francamente no hubiera ido si no hubiera sido por trabajo, porque son lugares recónditos en donde tocaba chalupa, avión, helicóptero, caminata para finalmente lograr llegar a un punto o a un hito de culminación del país, por ejemplo. Entonces, me permitió conocer unos sitios del lugar, unos lugares del país maravillosos y una gente extraordinaria. Eso para mí es un definitivo. Pero lo segundo es que me permitió tener muchas conversaciones. Yo soy un orgullosísimo papá de una chiquita con una condición especial. Y pues yo creo en Dios y creo que hay cosas que pasan. Y estando precisamente en un albergue en Cúcuta, antes del estatuto, hubo un chiquito con una condición especial considerable que se me acercó y me dio un abrazo espontáneo. Y yo ese abrazo lo sentí como un abrazo de mi hija. Y era un chiquito venezolano. Ese tipo de cosas a mí me llenaron de energía, de ganas y decir, oiga, esto toca hacer algo, toca meterle más el hombro a esto, toca solucionar cosas, porque esto no nos puede seguir pasando como sociedad. Entonces, a mí migración fue un periodo de la vida, incluyendo pandemia, muy duro de ánimo, de tratar de mantener controlada la cabeza, de tristeza, pues de preocupación, como lo teníamos todos, pero también de crecimiento personal. Yo creo que esto no hizo nada distinto de volverme una persona mucho más humana y más pensada en eso, en cómo ayudamos a seres humanos y cómo la solidaridad es lo que definitivamente mueve las cosas. Hay personas que tienen los medios de lograr que pasen cosas. Hay personas que no tienen el más mínimo medio y si alguien no se interesa por ellos, nunca le van a pasar cosas buenas. Entonces creo en eso. Nosotros somos resultado de muchas casualidades positivas, porque las cosas hubieran podido ser distintas. Nos ha podido tocar otro lugar y otras condiciones. Entonces creo firmemente en el compromiso de que cuando uno ha sido privilegiado, pues hay que transferir ese privilegio y hay que lograr incrementar ese privilegio. Todo eso me lo dio migración y mi paso por migración y quedé enamorado del tema y he seguido trabajando ya no solo en Colombia, sino a nivel hemisférico, fundamentalmente buscando trabajo, apoyando personas, buscando el respeto de derechos y el incremento del respeto de derechos y creo que tratando de construir una mejor sociedad. Un granito de arena, pues hay veces eso se ve muy poquito, pero me permite dormir contento y creo que ojalá más personas pudiéramos dedicarnos a pensar más en los demás. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ustedes.